Morí en un barranco lodoso de la Sierra Madre del Sur en 1972, pero lo que realmente me persigue no es el fin de mi respiración, sino el hecho de que tuve que atravesar el abismo de la muerte para finalmente aprender lo que significa estar verdaderamente vivo. Por más de 50 años he cargado con el peso de cicatrices profundas y recuerdos que queman, pero ninguna condecoración militar logra explicar la claridad devastadora que recibí cuando mi corazón dejó de latir bajo el fuego cruzado en la montaña. Lo que vi y sentí mientras mi cuerpo se enfriaba en la tierra no fue el juicio de un Dios colérico, sino la revelación de que la guerra que libramos en el exterior es solo un reflejo pálido de la deshumanización que permitimos crecer dentro de nosotros. Hoy, a mis 78 años, he decidido que el silencio es un pecado y mi voz es el último testimonio de una verdad que la humanidad ignora. Mi nombre es Alejandro Méndez. A mis 78 años, mis manos tiemblan, pero mi memoria de la Sierra de Guerrero en los años 70 permanece tan afilada como un machete. Tenía solo 23 años en aquel entonces, un sargento de infantería liderando patrullas a través de una selva montañosa que nos odiaba tanto como el propio enemigo. No estábamos luchando por grandes imperios, sino por los siguientes 10 metros de maleza y los siguientes 5 minutos de aliento. Entre 1971 y 1973 viví en un mundo donde el sol rara vez tocaba el suelo, tragado por una vegetación tan densa que transformaba el mediodía en una penumbra fúnebre. No era un héroe cuando llegué, era solo un joven que creía en banderas y órdenes estrictas sin saber que la montaña pronto arrancaría de raíz a la persona que yo pensaba que era. A los ojos de mis superiores cumplí con mi deber con valor, pero hoy esas memorias pesan como piedras de plomo en mi conciencia. Para los de afuera, fui un soldado que mantuvo su posición cuando el mundo parecía perder el rumbo en medio de la insurgencia. Pero la verdad es mucho más compleja y sombría de lo que cualquier informe oficial podría intentar capturar en tinta. Mi autoridad moral no viene de los galones en mi manga o de las misiones que cumplí en lo más profundo de la sierra, viene del silencio de los hombres que no pude salvar y del secreto que enterré por décadas en el fondo de mi alma. Hablo ahora no como un militar orgulloso, sino como un testigo del umbral donde el alma humana se encuentra con el vacío eterno y la verdad absoluta. La sierra no era solo un escenario geográfico, era una entidad viva y hostil que parecía conspirar contra cada fibra de mi ser exhausto. El calor en las tierras altas se manifestaba como una masa sólida, húmeda y opresiva que se pegaba al pecho, haciendo que el acto de respirar fuera un esfuerzo consciente y a menudo doloroso. Recuerdo el olor omnipresente de la vegetación en descomposición, mezclado con el aroma metálico del aceite de las armas y el sudor agrio de hombres que no descansaban hace semanas. Mis pies vivían sumergidos en un lodo tibio y traicionero que devoraba las suelas de las botas, mientras los insectos zumbaban incesantemente como pequeños motores alrededor de nuestros rostros sucios. La vegetación era tan cerrada que el sol rara vez tocaba el suelo, creando una penumbra fúnebre donde el peligro acechaba en cada sombra. En ese laberinto verde y claustrofóbico, el silencio nunca traía paz. Era un aviso de que la muerte nos observaba desde lo alto de los riscos o por debajo del follaje denso. El sonido de los grillos era la única melodía que conocíamos, frecuentemente interrumpida por el estallido seco de un fusil o el grito de un compañero en la distancia. Aprendí a leer el monte a través de los oídos, intentando distinguir el canto genuino de un ave de una señal enemiga que cortaba el aire húmedo con precisión mortal.
La muerte no llegaba solo en grandes batallas, sino que se manifestaba en segundos de distracción, escondida en trampas ocultas o en la paciencia de un tirador invisible. Dormir era un lujo peligroso, y el agotamiento físico transformaba nuestros rostros en máscaras de desesperación. Estábamos sumergidos en una violencia constante que erosionaba silenciosamente nuestra frágil cordura. Antes del instante en que la luz me encontró, yo ya era un hombre hueco, una carcasa emocional vagando por aquella sierra. Pocas semanas antes, mi mejor amigo fue destrozado por una explosión a pocos metros de mí, y el sonido de aquel estallido silenció lo que quedaba de mi compasión. El luto no se convirtió en tristeza, sino en un odio letárgico y frío que congeló mi capacidad de sentir cualquier cosa más allá del desprecio. Pasé a ver al enemigo e incluso a los campesinos del lugar, no como seres humanos, sino como meros obstáculos que debían ser eliminados. Liderar aquella operación en la aldea, incendiando las chozas mientras las familias gritaban, no me trajo remordimiento. Mi alma estaba blindada por una apatía moral que juzgaba necesaria para sobrevivir. Me había convertido en el monstruo que temía. La emboscada sucedió apenas unos días después de haber dejado aquella aldea en llamas, como si el destino estuviera cobrando una deuda inmediata. Estábamos atravesando un desfiladero estrecho y sofocante cuando el mundo simplemente explotó a nuestro alrededor, sin aviso previo ni oportunidad de defensa. El sonido no era solo ruido, era un golpe físico que astillaba el aire húmedo y denso de la montaña. Las granadas empezaron a llover, transformando el lodo en surtidores de fuego y acero incandescente que desgarraban la vegetación. Recuerdo gritar órdenes desesperadas, pero mi voz se perdía en el ritmo frenético de las ráfagas y en los gritos de hombres que conocía de toda la vida. Un proyectil impactó el borde del talud donde yo buscaba cobertura. La fuerza del impacto fue absoluta, arrojando mi cuerpo por el aire como una hoja seca. Caí pesadamente en el lodo caliente y espeso, y por un segundo hubo un silencio extraño y aterrador dentro de mi propia cabeza exhausta. Mi cuerpo parecía conectado a una línea de alto voltaje, una vibración eléctrica que sustituía cualquier otra sensación física conocida. Entonces sentí el sabor metálico del cobre inundando mi boca. La sangre caliente empezó a llenar mi garganta, sofocando la respiración que intentaba buscar desesperadamente, pero que ya no venía. Los sonidos frenéticos del tiroteo empezaron a alejarse, sonando apagados y distantes, como si me estuviera hundiendo lentamente bajo la superficie de un océano oscuro y pesado. Vi al médico de combate arrodillado sobre mí. Su rostro era una máscara de pánico puro, mientras presionaba sus manos contra las heridas en mi pecho. Supe, con certeza absoluta, que mi cuerpo no soportaría más. De repente, el ruido ensordecedor de la guerra cesó, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. No era solo la ausencia de ruido, sino un silencio absoluto y monumental que poseía su propia densidad. En aquel exacto instante, toda la agonía desgarradora que destrozaba mi pecho y mi cuello simplemente desapareció, dando paso a una ligereza que nunca supe que fuera posible. Ya no estaba luchando contra el lodo o la sangre. Estaba subiendo, flotando suavemente por encima de las copas de los árboles, mientras el caos continuaba allá abajo en cámara lenta. Miré hacia abajo y vi, con una extraña curiosidad desprovista de miedo, el cuerpo de un sargento caído en la tierra, rodeado de soldados. Aquel hombre, allí abajo, cubierto de heridas, parecía ahora un extraño, un capullo vacío que yo acababa de abandonar. Lo que siguió no fue la oscuridad que temía,
sino una vastedad de claridad absoluta que desafiaba cualquier comprensión humana sobre el espacio y el tiempo. Me vi flotando en un vacío donde no había peso, ni gravedad, ni las ataduras sofocantes de la materia física que cargué por tantos años de combate. La paz que me envolvió era densa, casi tangible, una serenidad tan profunda que hacía que toda mi existencia anterior pareciera un sueño febril y ruidoso. Ya no había estallidos ni olor a pólvora, solo una vibración silenciosa que parecía emanar del propio tejido del universo. Sentí mi conciencia expandiéndose, como si pudiera percibir cada átomo a mi alrededor, libre de las limitaciones de mis sentidos biológicos. Ya no era Alejandro Méndez, el sargento, era solo percepción pura, suspendida en un océano de tranquilidad. En esta nueva dimensión, la realidad parecía mucho más sólida y verdadera que el mundo de lodo y acero que acababa de dejar atrás. No sentía frío, ni calor, ni el agotamiento que se había convertido en mi compañero constante en las sierras. Era como si estuviera inmerso en una sustancia que era, al mismo tiempo, luz y conocimiento, donde cada partícula de existencia pulsaba con un propósito que ahora alcanzaba a vislumbrar vagamente. El miedo, que había sido el motor de mi vida como soldado, simplemente no podía existir en aquel ambiente de armonía absoluta. Estaba consciente de la guerra ocurriendo debajo de mí, pero parecía una locura distante y sin sentido, un juego trágico, jugado por seres que aún no habían despertado a su verdadera naturaleza. Estaba flotando en la antecámara de algo infinito. En el corazón de ese vacío, una luz comenzó a manifestarse, pero no era una luz común, era una luz consciente, pulsante con una inteligencia que parecía conocerme desde antes de mi nacimiento, penetrando cada capa de mi alma sin ningún esfuerzo. No había figuras religiosas, ni puertas o nubes literales. Había solo esta presencia formidable que exhalaba un amor absoluto, incondicional y completamente no humano. Era una aceptación tan vasta que tornaba irrelevantes todos mis logros o fracasos terrenales. Me sentía acogido por una fuente que no poseía juicio, ira o condenación, sino una comprensión total de cada pensamiento que alguna vez tuve. Era como si hubiera regresado a casa después de una jornada agotadora en una tierra extranjera y cruel, siendo finalmente abrazado por una fuerza que definía la esencia de la vida. Sentí mi conciencia abrirse de una forma que mi cerebro humano jamás permitiría, como si todos los misterios del universo estuvieran siendo susurrados directamente a mi núcleo. El tiempo, como lo conocía, dejó de ser una línea recta para convertirse en un océano vasto y omnipresente, donde el pasado, el presente y el futuro existían simultáneamente. Podía comprender la complejidad de las estrellas y la sencillez de una gota de lluvia con la misma facilidad, envuelto en una claridad que hacía de la inteligencia humana una herramienta primitiva. Esta expansión no traía confusión, sino una lucidez absoluta, una percepción de que la vida es mucho más que la lucha por la supervivencia biológica que presencié en las montañas. Yo no era solo un observador. Era parte integrante de una sinfonía cósmica de conciencia que se extendía infinitamente. La sensación predominante que me sostenía era la de un amor que no puede ser traducido por ningún lenguaje terrenal, algo que iba mucho más allá del afecto romántico o familiar. Era una energía de aceptación total que disolvía todas las defensas que había construido alrededor de mi corazón durante los años de violencia y odio. En esa luz, yo no era el sargento condecorado o el hombre que falló. Era simplemente un ser sagrado,
amado más allá de cualquier medida, independientemente de las sombras que traía conmigo. Esta presencia amorosa no exigía nada de mí, no me pedía explicaciones ni disculpas, solo me envolvía en una seguridad que nunca había experimentado en la tierra. Era la percepción final de que, en la base de toda la existencia, existe una bondad fundamental que nada puede destruir. Sin embargo, aquella paz indescriptible fue súbitamente atravesada por un torrente de imágenes que comenzaron a emerger del fondo de mi alma, como si toda mi existencia estuviera siendo proyectada en una pantalla infinita. Vi los rostros de cada compañero que perdí en aquel suelo maldito, las facciones distorsionadas por el miedo y por el dolor final que intenté ignorar para seguir luchando. Pero no era solo un recuerdo visual, estaba reviviendo cada momento con una intensidad que la vida física nunca permitió. Vi a mi amigo siendo alcanzado por la metralla, pero esta vez no sentí solo mi propio choque, sentí el terror absoluto de él en el instante de la ruptura. Cada muerte que presencié, cada grito de agonía que apagué con el ruido de mi fusil, regresaba ahora como una onda de conciencia que no podía evitar. Fue entonces cuando la revisión se sumergió en las sombras que más temía, los rostros de aquellos que llamé enemigos y las familias que desesperé. A través de un fenómeno de hiperempatía aterradora, fui forzado a habitar el cuerpo y la mente de las personas cuyas vidas ayudé a destruir o cuyas casas incendié en aquella aldea. Sentí el calor de las llamas en su piel, el pánico paralizante de las madres intentando proteger a sus hijos y el odio justificado que sintieron por mí. Ya no había la barrera del uniforme o la ideología. Había solo el dolor crudo que yo había causado, reflejado en mí como si yo fuera la propia víctima. Comprendí con un peso abrumador que cada acto de violencia que practiqué contra el otro era, en realidad, una mutilación de mi propia esencia espiritual y de la unidad sagrada. La comprensión transmitida en aquella vastedad de luz fue algo que las palabras humanas apenas pueden tantear, pues era una verdad que derrumbaba toda la lógica de divisiones que aprendí a aceptar. Quedó claro, de una forma devastadora, que la mayor tragedia de nuestra existencia es la ilusión de que estamos separados los unos de los otros por ideologías o banderas. Vi que no existe el otro. Cuando apuntaba mi arma en la sierra, estaba en realidad hiriendo el tejido de mi propia alma y la conciencia colectiva de todo el universo. Somos hilos interconectados en una única tapicería invisible y cada acto de odio que cometemos es un rasgón que deshace la integridad del todo. Esta revelación mostró que las guerras son delirios trágicos de una humanidad que aún no ha percibido que herir al prójimo es suicidio espiritual. Esta luz inteligente me reveló que el odio y la deshumanización no son solo errores, sino venenos que nosotros mismos elegimos beber en la esperanza de que el otro muera. Se me mostró que el verdadero castigo por nuestras transgresiones no es impuesto por una fuerza externa punitiva, sino por la propia ley de causa y efecto del sufrimiento que generamos en el mundo. Cada vida humana es un aliento sagrado, un fragmento de conciencia que merece ser honrado, y desperdiciamos nuestra existencia construyendo muros y afilando cuchillos contra reflejos de nosotros mismos. La humanidad continuará destruyéndose en ciclos de violencia hasta que comprenda el valor intrínseco de cada alma. El perdón no es una debilidad moral, sino la única tecnología de supervivencia real que nos queda si queremos evitar la extinción de nuestra luz. El regreso al cuerpo fue un choque brutal. Una caída vertiginosa desde una altura infinita, directo al peso abrumador de la carne y el hueso.
Fui arrancado de aquel océano de luz y paz por un tirón violento que parecía desgarrar mi conciencia, siendo arrojado de vuelta al frío de una mesa médica. Recuerdo el sonido mecánico de los instrumentos y el olor acre que llenaba el aire del hospital militar. Estuve clínicamente muerto por unos minutos, un tiempo que en la eternidad pareció una vida entera, pero que para los médicos fue una lucha desesperada contra la hemorragia que drenaba mi vitalidad. Cuando abrí los ojos, las luces del quirófano eran destellos cegadores de una realidad que ya no reconocía como mi hogar definitivo. Sentir el peso de mi propio cuerpo físico nuevamente fue como ser metido a la fuerza en una armadura de plomo, fría, pesada e insoportablemente dolorosa. Cada terminación nerviosa gritaba bajo el impacto de las heridas en mi pecho, pero la agonía física era pálida ante el choque espiritual de estar limitado nuevamente a la materia. Los cirujanos estaban perplejos por mi supervivencia, llamándola un milagro médico, pero yo no podía sentir alegría por haber vuelto. En su lugar, empecé a llorar convulsivamente, un llanto incontrolable que brotaba de las profundidades de un corazón que había sido súbitamente desbloqueado por la luz. No eran lágrimas de dolor por lo que sufría en esa cama, sino el abrumador regreso de la empatía absoluta, sintiendo ahora con una claridad desgarradora la fragilidad y la conexión sagrada de cada vida humana que pulsaba a mi alrededor. La experiencia de casi muerte aniquiló al hombre que solía ser antes de aquella explosión en el lodo. El miedo a la muerte, que antes gobernaba cada paso mío en la sierra, fue completamente extinguido, pero en su lugar algo más profundo sucedió. Mi capacidad de odiar simplemente desapareció. Fui dado de baja, pero regresé a casa con una misión de expiación que ninguna medalla podría explicar. La culpa que antes me blindaba se convirtió en el combustible para una vida dedicada a la reconciliación humana, lejos de dogmas. Pasé las décadas siguientes trabajando silenciosamente con víctimas de traumas, intentando curar en la práctica el tejido humano que ayudé a rasgar anteriormente. Mi empatía se volvió tan aguda que pasé a sentir el dolor de los demás como si fuera mi propia herida abierta, entendiendo que cada gesto de bondad es el único camino. Hoy, a mis 78 años, observo el mundo a mi alrededor con una angustia que ninguna cicatriz física del pasado podría causar. Veo a la sociedad moderna siendo rebanada por un odio político visceral, donde las redes sociales se han convertido en las nuevas trincheras y las palabras se usan como munición para destruir la dignidad ajena. Es aterrador percibir que las mismas dinámicas de deshumanización que sentí en la sierra antes de cometer mis peores errores están ahora presentes en las cenas familiares y en las discusiones cotidianas. Veo personas dejando de hablarse por diferencias de opinión, tratando la empatía como si fuera una debilidad vergonzosa. El campo de batalla cambió de lugar, pero la esencia de la guerra permanece viva en las burbujas que creamos. Estamos viviendo una guerra fría continua, olvidando que cada ataque al prójimo es un tiro contra nuestra humanidad. Si estás peleado con alguien en este preciso momento, te pido que busques a esa persona y lo resuelvas de corazón abierto. Si hay un amigo o un familiar con quien no hablas hace años por orgullo, llámalo hoy mismo. No permitas que el odio venza dentro de tu propia familia o que la separación se vuelva definitiva mientras aún hay tiempo para el perdón. La vida es un suspiro demasiado corto para ser desperdiciada con el rencor que yo mismo cargué en la montaña. Elige la reconciliación ahora, antes de que el silencio sea lo único que quede entre ustedes. No esperes a atravesar el velo de la muerte para descubrir que el amor era lo único que realmente importaba al final de cuentas.
La guerra no es un evento aislado que sucede solo en tierras distantes. Es un estado de espíritu que permitimos germinar silenciosamente dentro de nuestros propios hogares y corazones. La alerta que traigo del otro lado es profunda y urgente. El odio cotidiano que cultivamos en nuestras divisiones actuales destruye mucho más que las bombas que vi caer en las montañas. Estamos inconscientemente construyendo los campos de exterminio de mañana a través de las palabras venenosas y del desprecio absoluto que destilamos hoy en nuestras pantallas. Cada vez que deshumanizamos a alguien por pensar diferente, estamos cavando una trinchera emocional que separa almas que deberían estar unidas. La violencia física es solo la etapa final de un proceso que comienza cuando decidimos que el sufrimiento del otro no nos pertenece. Necesitamos despertar ahora. Mi mensaje final para ti es que el perdón y el intento obstinado de verte a ti mismo en los ojos de aquellos que consideras enemigos no son actos de debilidad, sino la única tecnología de supervivencia que le queda a la raza humana. Aún hay tiempo para cambiar la ruta de este desastre colectivo, pero eso exige la valentía de dejar de apretar el gatillo emocional contra nuestros propios hermanos. No esperes un momento de casi muerte para descubrir que la vida es una red sagrada donde todo lo que hacemos a los demás nos lo hacemos inevitablemente a nosotros mismos. Elige la compasión como tu uniforme y la escucha como tu arma más poderosa, pues la guerra termina cuando decides que el amor es la única victoria real. El tiempo de elegir un camino diferente es hoy, mientras todavía hay aliento en tus pulmones para sanar el mundo. Si esta historia te tocó de alguna forma y trajo una nueva perspectiva sobre la vida, considera suscribirte para escuchar otros testimonios que también merecen ser recordados. Comparte este mensaje con alguien que necesite un momento de reflexión y paz hoy.